¿Alguien sabe algo más? ¿Ha escuchado? Se trata de que el paciente consuma alimentos por la vía oral lo más pronto posible. Ok. Todo lo que están hablando se refiere al posoperatorio. Usted está hablando de esta chica que se operó el día anterior y al día siguiente ya está sentada fuera de la cama, no tiene venoclisis, no tiene sonda Foley y está comiendo por boca. No tiene dolor, no tiene náuseas, no tiene vómitos. Ese es el resultado final. Pero para que eso se logre hay que hacer una serie de pasos antes de la cirugía, tal vez un mes antes, otros pasos durante la cirugía y otros pasos después de la cirugía en el postoperatorio, para que esto tenga buenos resultados, que es lo que todo el mundo quiere. Una más rápida recuperación del paciente quirúrgico. Entre más grande es la cirugía, más se benefician del protocolo ERAS. Entre más pequeña es la cirugía, pues tal vez menos impacta la fisiología del paciente y menos requiere o menos se beneficia del protocolo ERA. El protocolo ERA tú no le vas a hacer, por ejemplo, una hernia umbilical, por decir un nombre de un procedimiento quirúrgico. Entonces, entre más grande es la cirugía, ahí más se puede beneficiar el paciente del protocolo ERA, de verdad. Ahora, esto que vemos aquí, que es el paciente el día siguiente comiendo por vía oral sin dolor, pues es lo que quisiéramos hacer con todos los pacientes en el postoperatorio. Pero lamentablemente tampoco puedes lograrlo en todos los pacientes, porque va a depender mucho de su edad, de las comorbilidades que tenga, del tipo de cirugía que le hicieron, de las complicaciones que tuvo. Y encima de eso, por muy buen era que le hayas hecho, antes, durante y después, pues lamentablemente no va a poder comer al día siguiente. O sea que el 100% de los pacientes tal vez no le puedes aplicar eras para tener un buen resultado. Lo que sí está claro es que hay muchísimos pacientes que se les puede aplicar eras y el cirujano no lo hace. Entonces, de eso es que vamos a hablar, ¿no? Revisar el manejo tradicional antes, durante y después de la cirugía. Ver estos aspectos tradicionales, cómo retrasan la recuperación. Vamos a ir viendo el protocolo. ERAS es en Europa, Estados Unidos. Acerto es en Brasil, pero es lo mismo. Y vamos viendo los diferentes componentes. En verdad esto surge en Dinamarca con el doctor Henry Kettler en Copenhague, que él decía que operaba a los pacientes de cirugías de colon jueves y ya él se iba para la casa, para la playa, de paseo, quién sabe, los pacientes quedaban a cargo de su equipo quirúrgico y cuando él regresaba el lunes, pues el paciente estaba idéntico, como si hubiera estado recién operado en la cama, con tubo por la nariz, con sonda Foley, con venoclisis, nada por boca, o sea, igual como si hubiera sido recién operado. Entonces él dice que eso le llama la atención en esa época, estamos hablando de 1990, y ahí empieza a descubrir ese es el manejo tradicional que nosotros hacemos. Pero ¿será que este manejo tradicional solo me está retrasando la recuperación? Porque estos pacientes se ven muy bien para que 3 días después todavía estén en una cama, en nada por boca, con un tubo de Levin, o sea, una sonda nasogástrica, con una sonda Foley, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí él inicia una serie de cambios para tratar de ver que estas cosas solo retrasaban la recuperación. Entonces todo esto que ustedes leen ahí, sin duda retrasa la recuperación de un paciente. Sondas innecesarias, sondas Foley innecesarias, o sea, todo eso que nosotros hacemos de rutina solo retrasa la recuperación del paciente. A menos que exista una indicación, ahí sí.
pero no hacerlo de rutina. Entonces, nuevamente, eso es lo que se desea. Al día siguiente de la cirugía, el paciente sentado en una silla, fuera de la cama, comiendo y con la menor cantidad de venoclisis posible, sin sonda Foley, sin drenaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué dejamos los pacientes inhalar por boca más tiempo? Bueno, el cirujano dice que es para prevenir náuseas y vómitos, que no vomite. Para la anastomosis que yo hice, no haya una fuga, cuando es todo lo contrario. Entre mejor lo nutro, esa anastomosis le va mejor. O para evitar que el paciente haga un hilo postoperatorio. Entonces mejor lo dejo inhalar por boca varios días. Y eso solamente aumenta costos. Ya los médicos de hoy no pueden ser como los médicos de hace 20 años, donde el tema de costos era un tema que no era un tema nuestro, era un tema de los administrativos. Ya no es así. Ya nosotros tenemos que ver cuánto cuesta cada cosa y tratar de lograr el mejor beneficio con el menor costo posible. Eso se llama costo-efectividad. Y si estás hablando de cirugías privadas, con mayor razón, tú no le puedes decir a un paciente que le vas a cobrar por una cirugía de colon $5,000 y resulta que porque no te gusta el protocolo ERAS, se te complica un poco el paciente, se retrasa la recuperación, se demora más días en el hospital y terminas cobrándole $8,000, $10,000. Ese paciente te va a dar una mala publicidad y más nunca vas a ver pacientes así. Entonces hay que tratar de ahorrar costos sin sacrificar la seguridad del paciente. Y ERAS es parte de eso. Estas son las páginas donde usted puede encontrar información gratuita, tanto de la ERAS Society como del proyecto Acerto en Brasil. Esta es la página de ERAS. Hay un libro muy bueno y hablan del congreso que será en julio en New Orleans, que yo no sé si se hará, porque como está la cosa de la pandemia, algunos se están haciendo virtuales y otros no. Pero esta es la página donde usted puede encontrar mucha información. Esta es la página de Acerto en Brasil, donde también anuncian el congreso en abril. En abril. ¿Eh? Esta es la página de la Sociedad Norteamericana de la Sociedad Americana de Mejorar la Recuperación Quirúrgica. Se llama ACER. Y hay un congreso en abril también. Este sí va a ser virtual. Y la página británica, que iba a ser el congreso en Las Vegas. Fíjense. En Las Vegas iba a ser virtual, ¿no? Ya ahorita mismo. Entonces, esos son 4 páginas, pero hay muchas más páginas. Hay en Francia, hay en Alemania, en Asia, en Japón. Todas que tienen que ver con la ERAS, con el proyecto ERAS. Entonces, estos son los 10 aspectos que se pueden resumir, que son parte del protocolo ERAS. Información preoperatoria, se le explica al paciente y al familiar lo que se va a hacer. Aclaro, esto es para cirugías electivas, cirugías programadas, pero cada vez más se ha demostrado, y eso está saliendo publicado, que en cirugías de urgencia, inclusive cirugías de trauma, hay muchos aspectos del protocolo ERAS que se pueden aplicar transoperatoriamente y en el postoperatorio. Claro, preoperatoriamente sería muy difícil porque tú no sabes si te vas a traumatizar mañana o si vas a tener una cirugía de urgencia mañana. Entonces, por eso es que me refiero principalmente a transoperatorio y postoperatorio. Pero en cirugías electivas, claro que se puede aplicar una parte preoperatoria, que es la parte de prehabilitación, que vamos a ver más adelante, que se debe completar más o menos en 4 semanas. Abreviar el ayuno preoperatorio, eso de que el paciente la última comida sea a las 9 de la noche y se va a operar mañana a las 10 de la noche, 10 de la mañana, perdón, eso no tiene ninguna ventaja, no tiene ningún beneficio y solo perjudica a los pacientes. Incisiones oblicuas por el tema de dolor, queremos que el paciente tenga
mucho menos dolor en el posoperatorio, reducir el uso de opioides. Acuérdense que los opioides retrasan el peristaltismo intestinal. Entonces, yo le pongo mucho opioide al paciente durante la cirugía para que no tenga dolor y en el posoperatorio, eso va a paralizar el peristaltismo intestinal, va a paralizar el vaciamiento gástrico y el paciente no va a poder comer al día siguiente a la cirugía. Se recomienda analgesia epidural con un bloqueo a nivel de T6, entre T6 y T9, que no solamente ayuda al peristaltismo intestinal, te controla el dolor y favorece la recuperación del paciente, reduce lo que es la resistencia periférica a la insulina también. Igualmente que el abuso de líquidos, se abusa mucho de los líquidos intravenosos durante la cirugía y en el posoperatorio. Exceso de líquido durante la cirugía, ese exceso de líquido se va a los tejidos blandos, se va al pulmón y te hace un edema de pulmón, se va a todo lo que es la pared del tubo digestivo y te retrasa también el peristaltismo intestinal, te edematiza la pared gástrica y otro motivo para que el paciente al día siguiente no pueda comer porque tiene náuseas, porque tiene vómitos. Entonces, una serie de consecuencias negativas con el exceso de líquido intravenoso durante y después de la cirugía. Preparación de colon, en todas esas cirugías de colon a los pacientes que les colocan enemas agresivas para que el colon esté limpio en cirugías de colon, ya eso no se recomienda. Eso te lleva a muchas complicaciones. Recuerdo una paciente que nos llegó al cuarto de urgencia, 60 años, convulsionando. Tenía un sodio en 120, por eso convulsionaba. ¿Por qué el sodio en 120? Porque estaba tomando laxantes y enemas para limpiar su colon por una cirugía de colon que tenía la semana siguiente. Entonces, es una complicación de la preparación de colon, aparte de muchas otras descritas, ¿no? No colocar sondas de drenaje de rutina, sondas nasogástricas o drenaje de rutina, no se recomienda. Repito, a menos que haya una indicación precisa, ahí sí. En el posoperatorio, el día siguiente, que el paciente pueda comer por vía oral. Esa es la meta. Pero yo no voy a lograr eso si no hago lo que debo hacer en el preoperatorio y en el transoperatorio. Movilización al día siguiente a la cirugía, sentar en silla, deambulación y por supuesto profilaxis antitrombótica. Toda cirugía que dure más de 3 horas necesita utilizar compresor neumático intermitente para evitar la formación de coágulos en las extremidades inferiores. Inclusive de continuar esa profilaxis extendida hasta 30 días, inclusive en casa. Y más si estamos hablando de patologías oncológicas, cirugías oncológicas, alto riesgo de trombosis y hay que prevenir la trombosis venosa en esos pacientes. Todo eso es parte del protocolo ERA. Ahora bien, esto se divide en 3 partes: preoperatorio, transoperatorio y posoperatorio. Doctor, una pregunta. Ajá. En estos pacientes que se le hace la profilaxis antitrombótica, ¿por qué el corte es de 3 horas? Esos son los estudios que se han demostrado porque después de 3 horas es que empiezan a formarse los coágulos. Los coágulos en las venas de las extremidades inferiores que pueden después desencadenar una embolia pulmonar. No se han encontrado coágulos y esos son estudios de dúplex de miembros inferiores que se han hecho. A 1 hora, 2 horas, 3 horas prácticamente no hay, pero después de la 3ª hora, de la 4ª hora, ya se ha visto que se forman coágulos en las extremidades durante la cirugía. Y hay situaciones que pueden aumentar este riesgo. Hay una tabla que ustedes deben buscar sobre los riesgos para desarrollar trombosis venosa profunda. Y por ejemplo, en el tema de cirugía, se usa cirugía laparoscópica, donde hay que instilar CO2 para hacer el campo, para la cirugía. Ese CO2 puede aumentar mucho la presión dentro del abdomen y retrasa el retorno venoso de las venas pélvicas, de las venas femorales y favorece también el desarrollo de trombosis. Entonces el compresor que básicamente se infla y ordeña la vena
en verdad aumenta el retorno venoso hacia el atrio derecho y la posibilidad de que se formen coágulos durante la cirugía disminuye enormemente. Pero ese es el corte en base a estudios que se han realizado. Entonces, como les decía, aquí se diferencia lo que hay que hacer antes de la cirugía. Identificar al paciente, programa de educación, ver la parte de nutrición, mejorar el estado nutricional del paciente, carga de maltodextrina, que es carbohidrato complejo, la noche anterior y 2 horas antes de la cirugía. No preparación de colon. Si es cirugía de colon izquierdo, por ejemplo, algunos laparoscopistas dicen que movilizar un colon izquierdo lleno de heces es muy difícil y que ellos prefieren ahí hacer preparación de colon cuando es colon izquierdo. Otros dicen, no, eso depende de la destreza de cada uno. Entonces hay controversia, por eso que se pone selectiva en cuando hay preparación de colon izquierdo. Colon derecho no hay ninguna duda que no necesita preparación de colon. Dejar de fumar 4 semanas antes. No hay beneficio si lo dejas 2 semanas o 3 semanas. Fíjense, 4 semanas. Durante la cirugía, pues miren, cirugía mínimamente invasiva. Si pudiera ser laparoscópica, mucho mejor, menos agresivo. Manejo de líquido guiado por metas. O sea, no puede ser que el anestesiólogo pase líquidos a diestra y siniestra porque hay hipotensión. Si hay una leve hipotensión, le pones toques de vasopresor. Claro, si es una hemorragia, una complicación más severa, entonces ese es otro tema. Anestesia regional, les decía, bloqueo epidural entre T6 y T9, profilaxis de náuseas, de vómitos, el antibiótico 60 minutos antes del corte y la tromboprofilaxis transoperatoria que les decía es el compresor neumático intermitente durante la cirugía. Ya en el posoperatorio, inicio de la vía oral tempranamente al día siguiente, movilizar al paciente que se siente, que camine, retirar la venoclisis, ya no la necesita, manejar la analgesia solo con el catéter epidural, retirar sonda Foley, retirar tubo de Levin, todos esos drenajes no deben estar a menos que haya una indicación. Analgesia multimodal, donde el último paso es utilizar opioides. Aquí ven lo mismo. Esta es la parte preoperatoria. Acá la parte transoperatoria. Y acá la parte posoperatoria, ¿no? Lo mismo acá. Preoperatorio. Transoperatorio. Evitar hipotermia, miren. Y en el posoperatorio también. Hay muchas publicaciones en ese sentido. ¿Por qué implementarla? Reduce la duración de la estancia en el hospital hasta un 40%. Menos complicaciones quirúrgicas. Menos complicaciones no quirúrgicas. Retorno al trabajo mucho más rápido y a la productividad. Mejores resultados en cuanto a calidad de vida. Y hay buenos resultados en cuanto a reducción de costos, tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo. Miren algunos números con respecto a las cirugías a nivel mundial. Se hacen cerca de 300 millones de cirugías por año en el mundo. Es uno de los pilares terapéuticos fundamentales, ya que logra mayor supervivencia y mayor sobrevida. La mortalidad relacionada a cirugías en general es de 1 al 4%. Pero el 13% de los procedimientos quirúrgicos son de alto riesgo y ellos son responsables del 80% de las muertes que ocurren en estos pacientes. Del 80%, fíjense. En 2012 se hicieron 360 millones de intervenciones quirúrgicas, 360.
mucho más que en el 2004, 38% más. Y como pueden ver, se ha correlacionado con una mayor esperanza de vida en tasas por encima de 1.533 operaciones por cada 100.000 habitantes. El punto aquí limitante es el envejecimiento de la población. Cada vez más hay personas de edad avanzada en todos lados, en el cine, en el mall, en el parque y por supuesto en los hospitales. Entonces las personas de edad avanzada tienen 4 veces mayor riesgo de requerir una cirugía. 4 veces más riesgo. Se piensa que para el 2020, o sea, el año que acaba de pasar, los pacientes que van a requerir intervención quirúrgica aumenta un 25%. O sea que es un aumento constante el esperado. Entonces, como les dije, las muertes que se dan en el posoperatorio están relacionados con pacientes de alto riesgo, que son pacientes de edad avanzada con enfermedad médica coexistente. Parece que se me fue el mouse ahora. Se congeló esto aquí. Espérenme un segundito. Vamos más rápido. Miren, por ejemplo, este estudio hecho en Inglaterra. Fueron 94 hospitales. Ellos consideraron a los pacientes de alto riesgo, aquellos cuyo riesgo de mortalidad era mayor del 5%. 4 millones de cirugías, fíjense, de las cuales 2.8 millones eran cirugías electivas y tuvieron 0.44% de muertes. 1.2 millones eran cirugías de urgencia y tuvieron 5.4% de muertes. Pero las cirugías de alto riesgo, que fueron 500.000, pueden ver que tuvieron 12.3% de mortalidad. Bastante alto, ¿no? Y cuando ven acá, los pacientes de alto riesgo, que son los que tuvieron más muertes, versus la población estándar que se operó, observen la cantidad de pacientes. Miren la edad, 54 años en promedio versus 75 años en promedio. O sea, la población de alto riesgo ya tenía 20 años más que la población general. Procedimientos de emergencia fueron bastante altos, fueron el 88% en el grupo de alto riesgo, 21% en el grupo de población estándar. Miren la duración de los días de hospitalización, 3 días versus 16 días. Y la mortalidad, ya se la dije, 0.42% en el grupo estándar y 12.3% en el grupo de alto riesgo. ¿Cuáles fueron las cirugías más relacionadas a mortalidad? La primera fue cirugías de aorta abdominal. Segundo, cirugía del tubo digestivo, del colon. Tercero, cirugías abdominales. Cuarto lugar, revisiones o cirugías de cadera y de rodilla, fíjense. Entonces, en base a la evolución de muchos pacientes quirúrgicos, se ha demostrado que el periodo posoperatorio de 30 días posoperatorio es el periodo de mayor riesgo para complicaciones y para mortalidad de los pacientes. Han encontrado que la posibilidad de muertes es 1000 veces mayor, 30 días posoperatorios. Y pacientes se complican con stroke, con infartos de miocardio, distrés respiratorio, falla renal, lesión intestinal aguda, etcétera, etcétera, etcétera. En Estados Unidos, la estadística publicada en ese momento decía que la primera causa de muerte era enfermedades del corazón, más de 500.000 de muertes. Segundo lugar, neoplasias malignas, 559.000. Y tercer lugar, enfermedades cerebrovasculares. Pero cuando se evalúan los casos de muertes posoperatorias,
en los siguientes 30 días, se encuentra que 189.690 fueron la cantidad de muertes en el postoperatorio. O sea que esto reemplaza al tercer lugar. O sea que en verdad el tercer lugar como causa de muerte es el periodo postoperatorio, son cirugías, y muchos de ellos en pacientes de muy alto riesgo. Entonces, esta población son pacientes de riesgo solo por la edad, por las comorbilidades que tienen y por una lista de situaciones que pueden complicar más la cirugía. Por eso que esos pacientes hay que prepararlos mejor. Aquí usted ve nuevamente el manejo tradicional o convencional de cirugías de colon, y a la derecha lo que sería el manejo con el protocolo ERAS, específicamente en el mismo caso de cirugías de colon, ¿verdad? O sea, hay una gran cantidad de cambios que han demostrado mejores resultados en el paciente. La parte nutricional, importantísimo recuperar la parte nutricional del paciente. Esto lo veremos en la segunda charla, que es mucho más corta. Todo lo que tiene que ver con la desnutrición preoperatoria de muchos pacientes lleva a más complicaciones, menos cicatrización de la anastomosis, más fugas, por supuesto, más costos, etcétera, etcétera, etcétera. Interesante esta estadística de Wishmeyer, que dice que 2 de cada 3 pacientes que requieren cirugía gastrointestinal están malnutridos al momento de la cirugía. Y que esto triplica las complicaciones y quintuplica la mortalidad. Que solo 1 de cada 5 hospitales tienen, ¿verdad?, procesos validados para un mejor resultado quirúrgico, desde antes de la cirugía hasta que el paciente sale a casa. Que 3 de 4 cirujanos creen que la nutrición perioperatoria sí reduce complicaciones. Habría que ver en cada hospital. Yo creo que hay hospitales donde ninguno cree en esto, otros que los 4 creen, otros que 2 de 4 creen que funciona, etcétera, ¿no? Lo cierto es que por cada dólar invertido se puede ahorrar más o menos $52 en costos o en complicaciones. Y al final, 1 de cada 5 pacientes recibe nutrición antes de la cirugía. Y eso es lo que no puede ser. Por muy bien nutrido que esté el paciente, si es una cirugía mayor, hay que prepararlo mejor nutricionalmente para esa cirugía mayor. Y ahí es donde entra el concepto de prehabilitación, que no es solamente mejorar la nutrición. Son 3 aspectos que participan. El primero es el ejercicio físico, la actividad física, mejorar lo que es el umbral anaeróbico del paciente. Se le hace una evaluación y se prepara con ejercicio físico 4 semanas antes. 2, el estado nutricional, evaluación nutricional y darle preoperatoriamente 1.5 gramos kilo de proteína durante más o menos 4 semanas antes de la cirugía. Y la otra es la parte psicológica. Todo esto fue ideado inicialmente para pacientes de cirugías de cáncer. Entonces un paciente con cáncer se deprime demasiado cuando se le dice el diagnóstico, incapaz de cumplir todas las recomendaciones, por eso necesita un apoyo psicológico, un apoyo psiquiátrico. Este grupo de Minella de la Universidad de Minnesota encontraron que en esos pacientes con cáncer, cuando aplicaban los 3 componentes del prehabilitación, el resultado era 1 más 1 más 1, 4. El resultado no era 3, era 4. O sea, era un resultado mucho mejor del que ellos esperaban. Y eso incluye, por supuesto, dejar de fumar 4 semanas antes. Entonces, les decíamos, la población mundial cada vez más vieja, hay más cantidad de personas arriba de los 65 años por todos lados, y eso los arrastra con temas de fragilidad, de malnutrición, de comorbilidades crónicas. Eso se llama homeostenosis, donde la reserva fisiológica está reducida.
Y esta reserva fisiológica es la que se tiene que enfrentar a una cirugía mayor, cuyo cuerpo no está preparado para esa cirugía mayor. Y como que tomes a un paciente, a un viejito de 70 años y le diga, bueno, ahora tenemos que caminar de aquí a Chepo, por ejemplo. O sea, el esfuerzo que tú le vas a imponer a ese paciente es demasiado, no está preparado. Eso es exactamente igual que si le impones una cirugía mayor a ese cuerpo que tiene 75, 80 años y no está preparado. Mira, esta publicación es de 2003. 2003 decían que para el 2020 el 50% de la población del mundo iba a tener 65 años o más. Ya pasó el 2020 y esta curva va a seguir subiendo, 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 subiendo. Entonces, cada vez tendremos pacientes de mayor edad en los hospitales. Miren estas líneas, haciendo énfasis en lo que es la reserva fisiológica. La línea roja es la reserva fisiológica de cada uno. La línea azul es el límite fisiológico que jamás debemos cruzar. Entonces, una persona de 20 años, por poner un ejemplo, está sometida a un estrés quirúrgico, pero no necesita utilizar su reserva fisiológica, muy poco. Sin embargo, la persona de 80 años que necesita el mismo tipo de cirugía y está sometido al mismo estrés, sí necesita utilizar mucho más su reserva fisiológica, inclusive se pasa del límite fisiológico. Y cuando cruza del límite fisiológico, ya hay un daño orgánico y tiene consecuencias negativas para el paciente. Entonces, cuando al paciente yo no le doy prehabilitación antes de la cirugía, que es la línea verde, y viene la cirugía, entonces la reserva fisiológica de ese paciente cae por debajo de la línea roja. Al caer por debajo de la línea roja, ya entonces se hace muy dependiente de ayuda, se complica mucho más y entonces la recuperación puede ser mucho más lenta. A diferencia de la línea azul, que es el paciente al cual se le hizo prehabilitación 4 semanas antes, donde se mejora su capacidad funcional. Se hace la cirugía y ahora la capacidad funcional cae, pero no cruza la línea roja. Y el paciente se recupera, puede que presente alguna complicación o no, pero la recuperación es mucho mejor que la línea verde, que es el paciente que no se le hizo prehabilitación. En el tema nutricional, nuevamente, hay que ver cómo está el índice de masa corporal, si ha perdido peso, si ha dejado de comer al menos el 50% en las últimas semanas, o si tiene un valor de albúmina menor de 3. Si uno solo de esto es cierto, entonces al paciente hay que darle un plan de tratamiento nutricional importante. Esto lo veremos también en la parte de nutrición, donde en el preoperatorio tenemos que darle alto aporte proteico, 1.5 gramos kilo día. Hay que ver los niveles de vitamina D que no se miden. Si están por debajo de 20, entonces aplicarle 50,000 unidades de vitamina D cada semana por 3 semanas y luego entonces 2,000 unidades cada día. Es la recomendación del grupo de Gillis. Todavía en preoperatorio, inmunonutrición, 5 a 7 días, otros hablan de 7 a 10 días, y la carga de carbohidratos maltodextrina 2 horas antes de la cirugía. En el periodo postoperatorio, entonces nuevamente inmunonutrición y alto aporte de proteína hasta 6 semanas después de la cirugía. Hay varias revisiones sistemáticas sobre cómo el cigarrillo afecta la cicatrización de heridas quirúrgicas y demuestran, por ejemplo, el paciente que fuma, cómo aumenta el estrés oxidativo, cómo baja los niveles de ácido ascórbico y toda una serie de consecuencias negativas
en la cicatrización de heridas con mayor necrosis, infección de herida, retraso en la cicatrización, dehiscencias, etc. Y cuando el paciente deja de fumar, las flechas son mucho menores y la recuperación de esa herida y la cicatrización de esa herida es mucho mejor. Pero los mejores resultados, repito, es dejando de fumar 4 semanas antes. El otro es el ejercicio cardiopulmonar, que es verdad, primero es el test, el CPT, que es un ejercicio cardiopulmonar donde se va a evaluar el nivel anaeróbico del paciente, el umbral anaeróbico. Si el paciente tiene un umbral anaeróbico por debajo de 11, ese paciente si se opera se puede morir, así de sencillo. Entonces el plan es mejorar ese umbral anaeróbico. Miren, valores por arriba de 11 tienen relación de mortalidad menos del 1%. Y cuando está por debajo de 8, la mortalidad puede estar en un 50%. Entonces, ese es un riesgo que no debemos correr. Lamentablemente, esto no se hace en Panamá, esta evaluación preoperatoria en pacientes de edad y que se puedan entrenar para mejorar el umbral anaeróbico. Es como si fuera una prueba de esfuerzo, donde se miden varios parámetros y se calcula lo que es el umbral anaeróbico. Todo esto es parte del programa de prehabilitación que tiene suficiente evidencia científica en cuanto a recomendación preoperatoria de cirugías mayores. Hay hospitales que ya tienen gimnasios instalados en el sótano del hospital para mejorar el umbral anaeróbico de los pacientes. Y no solamente le hacen ejercicio, también el entrenamiento para dejar de fumar, la evaluación psicológica, la parte nutricional. O sea, todo un equipo de prehabilitación funcionando en el paciente 4 semanas antes. Miren, en Barcelona dice que con estas clínicas de prehabilitación lograron reducir 50% de las complicaciones quirúrgicas. Entonces aquí ustedes ven todo lo que hacen con esos pacientes, tal que fuera un gimnasio, pero con gente entrenada, nadie está improvisado ahí, gente que conoce lo que debe entrenar a un paciente, qué puede hacer, qué no puede hacer y cómo mejorar el umbral anaeróbico. Una vez esta parte está hecha, pueden optar por entrenadores privados que van a sus casas, que también dominan el tema y los pueden ayudar, o simplemente siguen en el hospital hasta el día de la cirugía que se realiza. Al final, entonces, ustedes deciden si hacen prehabilitación o no, si quieren que les vaya bien como el Barça, saliendo más rápido del hospital, inclusive extubación más rápida, o que tal vez puedan complicarse porque no hicieron prehabilitación, entonces pueden tener peores resultados, ¿verdad? Entonces, el tema del ayuno preoperatorio, pues, ustedes saben que es la orden médica más frecuente, eso lo hemos dicho siempre. Pero, ¿qué pasa? Más de la mitad de los pacientes nada por boca no es necesario, no necesitan nada por boca. Más de la mitad de los que sí requieren nada por boca no se les coloca nutrición parenteral. Entonces, una cosa que el médico olvida es precisamente que muchos pacientes usted le puede dar nutrición parenteral y tampoco lo hace. Entonces, este concepto de que el paciente tenga que estar en ayuno desde las 9 de la noche para operarse mañana a las 8, 9, 10 de la mañana es un absurdo total. Este grupo de la Universidad de Calgary en Canadá van investigando el dogma este que estamos mencionando, el nada por boca. Hay muchos antecedentes históricos, como pueden ver, pero en verdad en 1970 es que se universaliza el ayuno la noche anterior antes de la cirugía. No comer nada desde la noche anterior. Pero si ustedes ven este grupo de pacientes, se les midió
el volumen residual gástrico, miren cuántas horas antes de la cirugía. 2 horas y media, 2 horas, 2 a 3 horas, 2 horas un cuarto. ¿Y cuánto tenían en promedio de volumen en el estómago? Compárenlo con otro grupo de pacientes que tenían mucho más ayuno de la noche anterior. 16 horas, más de 8 horas, 11 horas, 13 horas. Y el volumen residual gástrico era exactamente igual que el grupo de pacientes que tenían 2 y 3 horas de ayuno. O sea que ese cuento de que yo tengo que dejarlo en nada por boca desde las 9 de la noche porque lo van a operar a las 8, 9, 10 de la mañana, yo necesito un estómago vacío, eso no es cierto. Porque miren, el volumen residual gástrico es el mismo, tengas 16 horas, 8 horas, 11 horas o tengas 2 o 3 horas. Aclaro, esto se cumple en personas que tienen estómagos normales, vaciamiento gástrico normal. En pacientes diabéticos o con gastroparesia, ahí sí se recomienda que el ayuno sí sea mayor. Pero la mayoría de las personas con un estómago normal no necesitan tanto tiempo de ayuno. ¿Cuántas cirugías no se han omitido porque el paciente se tomó una taza de café sin azúcar, sin leche, a las 6 de la mañana y la cirugía era a las 12 del día? Eso es injusto y no tiene ninguna base fisiológica ni científica. Mira las causas por las cuales se retrasa aún más la cirugía y por tanto se prolonga el ayuno preoperatorio. Esto perjudica a los pacientes. Esto tiene consecuencias fisiológicas y fisiopatológicas porque empieza la destrucción de músculo a medida que se prolonga el ayuno y se instala un estado muy similar al de resistencia periférica a insulina. Eso es lo que va a ocurrir en ese paciente después de 5 horas de ayuno. Similar a un cuadro de diabetes tipo 2 es el cuadro de resistencia periférica a la insulina. Aquí ustedes ven cómo la insulina se pega al receptor de insulina, principalmente músculo esquelético, músculo miocardio y tejido graso, cómo genera una serie de cambios de fosforilación en el citoplasma que lleva a la translocación del GLUT4. El GLUT4 es el receptor, entonces a través del cual entra la glucosa a la célula. Pero en la resistencia a insulina hay unas alteraciones en los cambios de fosforilación y no se produce el GLUT4, por tanto la glucosa no entra y hay hiperglucemia. Hay un defecto en la síntesis del GLUT4, no se sintetiza, por tanto la glucosa no es captada en estos tejidos. Y entre mayores la cirugía, entonces se instalan mecanismos fisiopatológicos de inflamación, con glucólisis, con proteólisis, con lipólisis, con aumento de la resistencia a insulina, con hiperglucemia. Todo esto se puede reducir si el paciente se le da una carga de maltodextrina 2 horas antes de la cirugía. O sea, el estrés quirúrgico como tal lleva a una gran liberación de hormonas de la contrarregulación, catecolaminas, glucagón, cortisol, hormona de crecimiento. A nivel pancreático, entonces cae la producción de insulina, hay catabolismo muscular, el ciclo de Cori libera lactato, eso lo explicamos ayer, para gluconeogénesis, glucogenólisis, y al final hay hiperglucemia. Hiperglucemia que lleva a lesión mitocondrial, disfunción endotelial, disregulación inmunológica y por supuesto generación de radicales superóxidos. Aquí se puede ver lo mismo, donde la fosforilación necesaria para la síntesis del GLUT4 no se da y la glucosa no es captada, no se capta la glucosa. Entonces no hay producción de energía. El músculo se va degradando progresivamente, gran liberación de estos aminoácidos, principalmente valina, leucina, alanina, aminoácidos de cadenas ramificadas como valina, leucina, isoleucina, ya les mencioné, y van también al hígado a producir proteínas de fase aguda, fibrinógeno, ferritina, etcétera. Entonces, todo un proceso inflamatorio que se instala producto de la resistencia a la insulina. Entonces,
Aquí ven una gran cantidad de flechas que parten del ayuno que puede tener el paciente, el ayuno preoperatorio, y donde una de las principales organelas que sufre esta consecuencia es principalmente la mitocondria. Esta mitocondria entonces disminuye la producción de energía, la producción de ATP por el ayuno prolongado. A la izquierda ven lo que sería unos cambios fisiológicos normales. A la derecha lo que sería cuando hay resistencia a la insulina. Y estas hormonas, por supuesto, favorecen más este paso de la resistencia a insulina. Y si ya hay inflamación con participación de citoquinas, entonces con más razón se perpetúa la resistencia a la insulina. Esta es una imagen de la célula y de mitocondria en pacientes que están en ayuno preoperatorio prolongado. Miren todo lo que ocurre a nivel celular. Todas las flechas rojas son cambios negativos que se dan en la célula, tanto en el citoplasma como en la mitocondria. Se dice que la gran producción de acetilcoenzima A que entra a la célula, producto de ácidos grasos no esterificados derivados del músculo esquelético, intoxica la mitocondria y disminuye la producción de energía. A la izquierda en verde será el efecto benéfico de dar una carga de carbohidratos, de maltodextrina que estamos hablando, que permite una mejor fisiología citoplasmática y también mitocondrial, y que a su vez también impide la salida de ácidos grasos no esterificados del músculo y ayuda a reducir lo que es la resistencia periférica a la insulina. Entonces, mucho tiene que ver ERAS por la resistencia a insulina. Entre más agresiva es la cirugía, pueden ver, más resistencia a insulina tenemos. Fíjense, cirugía abierta colorectal es el ejemplo más usado para decir que hay mayor resistencia a insulina. Y así en segundo lugar, el resto. Acá se ve más claro, la sensibilidad a la insulina es mayor por procedimiento laparoscópico y tiene mejores resultados. Y es mucho menor en cirugía mayor de colon y recto. ¿Por qué? Porque hay mayor resistencia a insulina y mayor efecto secundario. Ustedes pueden comparar aquí dos tablas. Paciente con resistencia a insulina, uno sometido a cirugía y el otro paciente con diabetes mellitus. Miren que los cambios son exactamente iguales en cuanto a hiperglucemia, producción de glucosa, reducida la captación de glucosa periférica, no hay activación del GLUT4, formación de glucosa no reducida, y en cuanto a las complicaciones, en ambos grupos son las mismas: más infecciones, más falla renal, más afectación cardiovascular, más polineuropatía y por supuesto más fatiga muscular. Esta gráfica habla del vaciamiento gástrico normal de cualquier persona que tiene un estómago normal. Entonces ustedes ven, la línea intermitente es cuando has consumido líquidos claros y la otra cuando has consumido sólidos. Cuando usted se toma un vaso de agua, una taza de café, una taza de té, una taza de jugo sin pulpa, a la hora usted ya no tiene nada en el estómago. Protocolo era por tema de seguridad, lo duplica a 2 horas el ayuno para líquidos claros. Y sólidos, fíjense que a las 3 horas prácticamente ya no hay nada en cámara gástrica. Protocolo era recomienda 6 horas. Entonces, en verdad, el ayuno para sólidos debe ser de 6 horas, no más. Y el ayuno para líquidos claros debe ser 2 horas, no más. Doctor, una pregunta. Philip Lowe en Nottingham utilizó resonancia magnética nuclear a voluntarios sanos, le dio a beber una medida cuya osmolaridad está entre el sólido y agua. Y aquí ven el tiempo cero, el estómago lleno. Miren cómo a medida que pasaban los minutos, cada vez quedaba menos de ese producto en cámara gástrica. Y ya a la hora, a los 120 minutos, prácticamente no había nada.
En estómagos normales no hay ningún problema. 2005, fíjense, hace 15 años, el grupo de anestesiólogos de Escandinavia hace una actualización de las guías de ayuno preoperatorio y claramente describen que el paciente sí puede tomar líquidos claros 2 horas antes de la cirugía. O sea, agua, té, café, jugo de fruta sin pulpa, incluyendo mujer embarazada que no esté en labor de parto. Esto no aplica para leche o cualquier otro producto que contenga grasas o sólidos. Cochrane, desde el 2003, lo recomienda para adultos y desde el 2005 lo recomienda para pediatría. Ayuno de 2 horas para líquido. Esta diapositiva es de hace 8 años y la he dejado ahí porque hace 8 años estas sociedades de anestesiología ya están claras en que el ayuno debe ser de líquidos claros 2 horas, preoperatorio, y de sólidos 6 horas. Estas son las guías norteamericanas del 2017 de ayuno preoperatorio y claramente muestran que debe ser 2 horas para líquidos claros. ¿Qué es líquidos claros? Lo mismo, agua, fruta, sin pulpa, bebidas carbonatadas, té y café negro, sin leche. Entonces, toda esta es la evolución de una cirugía mayor que podría llevar a más complicaciones. Y con el hecho de dar la bebida de maltodextrina, que se dan 100 gramos la noche anterior y 50 gramos 2 horas antes de la cirugía, todas estas complicaciones se ha demostrado que se pueden reducir y se pueden anular solo con la carga de maltodextrina. Entonces usted tiene que el segundo paso antes de la cirugía es precisamente la carga de maltodextrina. El primer paso es inmunonutrición antes de la cirugía. El tercer paso es inmunonutrición después de la cirugía. Pero ¿qué pasa con un paciente si está malnutrido severo? Si el paciente está malnutrido severo, no se debe operar. Se debe omitir la cirugía y se debe preparar nutricionalmente por 2 semanas. Hay que omitir la cirugía en un paciente malnutrido severo, a menos que sea una cirugía de urgencia. El paciente tiene un cáncer obstructivo de colon. Bueno, ok, hay que operarlo, pero no se hace anastomosis. ¿Por qué no hay cicatrización adecuada? Va a haber una dehiscencia de esa anastomosis. El paciente se va a morir de la sepsis y del shock séptico, no del cáncer. Y eso está muy bien demostrado en la recomendación número 14 de las guías europeas de nutrición en pacientes quirúrgicos. Que malnutrido severo se retrasa la cirugía de 7 a 14 días. Esta publicación de aquí, del 2017. Otro tema es líquido, ya les hablé. Inundamos a los pacientes con líquido, ahogamos a los pacientes con líquido durante la cirugía. El paciente no debe estar ni hipovolémico ni hipervolémico porque ambos tienen consecuencias negativas. Entonces tenemos que tratar de procurar que el paciente esté normovolémico. La diuresis es un dato indirecto de volemia en un paciente estable, pero en un paciente en el salón de operaciones, la diuresis nada representa el estado de la volemia. Necesita un monitoreo más agresivo para saber si el paciente necesita más líquido o necesita menos líquido. Lo que sí está claro es que cada vez más, con el paso de los años, los pacientes salen más positivos en líquido cuando salen de quirófano. Y hay muchos ejemplos de tipos de cirugías donde los pacientes salen cargados de líquidos de la cirugía. Muchos. Miren este estudio, ¿eh? Más complicaciones en el grupo estándar, que recibió en promedio 5.3 litros, versus el grupo restrictivo que recibió en promedio 2.7 litros.
Entonces, muchas más complicaciones con el exceso de líquido y, por supuesto, mucho más peso también, ¿no? Lo ideal sería tener un balance cero de líquido durante la cirugía. Miren acá, el grupo liberal tuvo muchas más complicaciones mayores y sistémicas y muertes que el grupo restrictivo, que su aporte de líquido fue guiado por lactato. Y es que el exceso de salina que nosotros le metemos a los pacientes muchas veces, el sodio se queda atrapado en el cuerpo, el riñón no lo elimina rápidamente y ese exceso de sodio atrapa agua y favorece edema, edema en todos los sitios, incluyendo en el tubo digestivo. El paciente hace náuseas, vómitos, etcétera, etcétera, y más complicaciones. El otro es el manejo del dolor. Recuerden que hemos dicho que se recomienda bloqueo epidural entre T6 y T9. ¿Por qué? Porque ahí se bloquea, aparte de que bloquea el dolor, bloquea la liberación de las dos hormonas importantes en la resistencia a insulina, como es la epinefrina y el cortisol. Y ese bloqueo epidural a ese nivel reduce la resistencia a insulina casi un 50%. Y aparte de controlar el dolor, el bloqueo epidural facilita el peristaltismo intestinal, facilita la movilidad intestinal que nosotros la necesitamos para que el paciente pueda comer al día siguiente. Entonces, miren, a la izquierda es el manejo tradicional donde le dan siempre opioides, fentanil, demerol, etcétera. Y a la derecha lo que es el manejo combinado en base a protocolo ERA, donde el último paso es usar opioides, el último paso. Entonces, esto es un equipo donde necesitamos que el cirujano y el anestesiólogo se pongan de acuerdo de lo que vienen haciendo tradicionalmente no es lo mejor, que hay que cambiar muchas cosas con respecto a medicina basada en evidencia que ha demostrado mejores resultados en la recuperación postoperatoria. El cirujano ya no puede estar mandando preparación de colon a todo el mundo que va a operar el colon. Permitir la bebida de maltodextrina la noche anterior y 2 horas antes de la cirugía. Evitar drenajes de rutina, tubo de Levin de rutina. Quitar la sonda Foley al día siguiente. Quitar las venoclisis al día siguiente y pensar en salida de acuerdo a cómo evoluciona el paciente. El anestesiólogo permitir la carga de maltodextrina que les mencioné, evitar sedantes de larga acción, usar bloqueo epidural, restringir el aporte de líquido, usar toques de vasopresores en caso de hipotensión durante la cirugía, no cargas de líquido abundante y no usar opioides o si los usa, pues que sean de corta acción. Entonces, todo este manejo tradicional que muchos siguen haciendo de rutina, solo retrasa la recuperación. Tenemos que hacer un manejo como recomienda protocolo ERAS, que es lo que hemos explicado muy resumidamente, para acelerar la recuperación de los pacientes. Ustedes ven aquí la línea roja en base a la sensibilidad a insulina. Cuando se hace el manejo tradicional, el paciente se recupera días o semanas después. Sin embargo, en la línea azul, que es siguiendo las recomendaciones de ERAS, la recuperación es mucho más temprana, mucho más rápido cuando se hace ACERTO o cuando se hace ERA, que es lo mismo. Y de estas dos curvas es que salen las dos flechas que son el logo de la sociedad de ERAS, ¿no? Ese es el logo internacional de ERAS basado en esta curva de sensibilidad a la insulina. Y bueno, desde el 2012 ya hay suficiente evidencia en ERAS para hacer recomendaciones en cirugía de colon, en cirugía de pelvis y cirugía rectal, en cirugía de cistectomía por cáncer principalmente, de la vejiga, en pancreatoduodenectomía, que es la cirugía de Whipple, es una de las cirugías más grandes que puede hacer un cirujano general. Y esto que empezó con cirugías de abdomen, pues ha tenido mucho más alcance,
Hay que tener claro entonces que para líquidos son 2 horas, para sólidos son 6 horas y tiene toda una serie de beneficios. Hay una lista de beneficios ampliamente demostrados con la aplicación del protocolo ERA antes, durante y después de la cirugía. Les decía que inicialmente era en colon y con todas las cirugías abdominales, cirugías de obesidad, pero cada vez más ya ginecología, urología, ortopedia, todas las especialidades quirúrgicas, todas ya tienen bastantes publicaciones sobre la ventaja de aplicar el protocolo ERAS en cada una de las especialidades quirúrgicas. Les decía que ya también en pacientes de trauma, en pacientes de urgencia, cirugías de urgencia. Este es un metaanálisis del 2017 donde comparaba las publicaciones hasta ese momento. Son un total de 36 publicaciones, 2.000 pacientes manejados con ERAS, 2.000 pacientes manejados de manera tradicional, y pueden ver, por ejemplo, que con ERAS hay una reducción en neumonías en un 62%. Hay una reducción de infecciones urinarias en un 58%. Hay una reducción de infección de la herida del sitio quirúrgico un 25%. Hay una reducción de la estancia en cuidado en el hospital, de más o menos 1.11 días en promedio. Esta es otra publicación de ERAS en ginecología en operación cesárea. Fíjense, tienen recomendaciones para diferentes tipos de cirugía ginecológica, incluyendo la cesárea. Este es del 2016, también cirugía ginecológica. Este es del 2019, cirugía colorectal, donde aquí ustedes pueden ver las tablas en cuanto a si es una recomendación débil o fuerte, la información a los pacientes, la optimización del paciente, prehabilitación, considera que es una recomendación débil, nutrición, evaluación de la anemia y así muchos pasos en la admisión, en el periodo preoperatorio, en el intraoperatorio, en el posoperatorio, fíjense, movilización temprana, no drenaje gástrico, no tubo de Levin, no sonda Foley, hay que retirarla, etcétera, etcétera. Entonces, en verdad, estoy rompiendo paradigmas, ¿no? Todo lo que aprendió el cirujano durante su época, pues resulta que esto puede cambiar hacia mejor. Es un trabajo difícil porque mucha gente dice, a mí me va bien como yo lo hago y no tengo por qué cambiar. Si cambias a ERAS te va mejor. No a ti, al paciente le va mucho mejor. Este es el doctor Eduardo Aguilar de Brasil, ha estado varias veces en Panamá, que tiene varios libros sobre Acerto. Recuerden, es muy casi igual de ERAS en cuanto a la recuperación postoperatoria. Y él insiste que el cirujano debe cambiar, que lo más constante en la vida es cambiar. Y si nos resistimos al cambio, nos va mal. ¿Quién conoce esta pintura? ¿Quién la conoce? ¿Ah? ¿Quién la conoce? Nadie. Se refiere al nombre de la pintura. Carlos Galvez está por ahí. Hola. ¿Cómo se llama esa pintura? La escuela de Atenas. ¿Cómo? La escuela de Atenas. ¿Quién la pintó? Rafael. Algo, creo. Rafael. ¿Y dónde está? En el Vaticano. Museos Vaticanos. ¿En qué año? Eso sí no me acuerdo. 1510. El Papa Julio II
le pide a Rafael que pinte una obra en esa área que estaba vacía. Esa área se llama la estancia de la asignatura. Entonces habían obras en honor a la medicina, a la teología, al derecho, y faltaba en honor a la medicina, a la filosofía. Entonces Rafael, que era el niño mimado del Papa, decide utilizar los sabios griegos para hacer el honor a la filosofía, pero utilizando personajes de la época. Y en el centro está, este es Platón en el rostro de Leonardo da Vinci, señalando el cielo, el idealismo, lo que yo quiero hacer, me gustaría ir a Marte. A su izquierda está Aristóteles, que fue alumno de Platón, señalando el piso. Tienes que ser realista, tienes que pisar tierra, no cualquiera va a Marte. Acá a la extrema derecha de Platón está Sócrates, que fue el profesor o el maestro de Platón y a su vez Platón de Aristóteles, ¿verdad? Aquí es Alejandro Magno, esta es Margarita Luti, que era la novia de Rafael, pero ahí estaba representando a Hipatía, una de las primeras mujeres matemáticas, astrónomas, y que dominaba mucho el conocimiento científico. Aquí Pitágoras, donde él decía que todo se puede representar en números. Negro, blanco, hombre, mujer, cielo, tierra, etcétera. Todo puede ser con números. Aquí este es Diógenes, que era un poeta que desacreditaba las características de la sociedad. Se dice que vivía en un cubo. Aquí tiene, por ejemplo, a Euclides con el compás. Acá está Ptolomeo, Homero, y así cada uno de estos personajes, pues, estaban representados a lo largo de la historia, estaban representados en esta obra de Rafael. Pero el último que él pinta es a este que está aquí, que es el rostro de Miguel Ángel. Miguel Ángel acaba de terminar la Capilla Sixtina, pero el rostro es de Miguel Ángel por estar representando a Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso, ¿qué decía? Heráclito de Éfeso decía, nada es permanente excepto cambiar. Y decía Churchill, mejorar es cambiar, perfección, cambiar siempre. Y decía Darwin, no es el más fuerte y no es el más inteligente, es el que se adapta al cambio. Dice que en la vida hay 3 cosas que no vuelven atrás: la flecha lanzada, la palabra pronunciada y las oportunidades perdidas. La oportunidad perdida no la pierde el anestesiólogo, no la pierde el cirujano, la pierde el paciente, que le pudiste hacer eras y no lo hiciste, porque solo buscas excusas para no hacer eras. ¿Eh? Tengo estudios de Venezuela de hace 5 años. Venezuela hace 5 años ya está en una crisis severa y aún así cirujanos haciendo eras con las limitaciones que tienen, con buenos resultados. Y Cuba también. ¿Me van a decir que allá está mejor que acá? Jamás. Jamás. Entonces, ninguno de ustedes tiene el mismo celular de hace 2 años. Ya nadie usa máquina de escribir con la mano, usamos computadora. Ya nadie usa estas diapositivas, usamos DataShow. O sea, la tecnología apenas llega, la aplicamos de una vez a los pacientes, al desarrollo, a toda nuestra vida. Pero no ocurre así en medicina. En medicina un adelanto hoy y pasan muchos años para que lleguen a los pacientes. Eso no puede ser. Nosotros hicimos el primer simposio ERAS hace 7 años en Panamá. Vino Eduardo Aguilar, vino Alberto Vicudo, con él trabaja en Brasil, Manuel Cadena y Arturo Vergara en la Fundación Santa Fe de Bogotá, y Morela y Jesús, que hicieron los primeros trabajos de ERAS en Venezuela. Y tuvimos 2 días
con temas de ERAS para empezar en Panamá con proyecto ERAS. Y todo quedó en nada. Hubo algunos intentos tímidos y hasta ahí quedó. Yo espero que se siga haciendo en otros hospitales, ¿no? Yo espero que sí, que hay gente que sí lo hace. Mire, este es el lanzamiento de las guías europeas de nutrición en cirugía, septiembre de 2016. Y el doctor Welly decía, bueno, aquí el plan A es ERAS, aplicar ERAS a todos los pacientes quirúrgicos. Salieron publicadas al año siguiente, en 2017, la recomendación que ya les mostré sobre que pacientes malnutridos severos no se pueden operar. Hay que mejorar su estado nutricional a menos que sea una cirugía urgente. Entonces se opera, pero no se hace anastomosis. Entonces yo creo que terminamos diciendo que el manejo tradicional no está fundamentado en evidencia científica, que esto retrasa la recuperación de los pacientes y que el protocolo ERAS Acerto, pues sin duda, garantiza mejores resultados y más si la cirugía es mayor y más si son pacientes de mayor edad. Y entre más componentes podamos agregar, mejores resultados va a haber. Hay que darles nutrición adecuada antes de la cirugía. Proteína, hay que medirlas. Los farmaconutrientes como arginina, glutamina, omega 3 tienen beneficios en los pacientes quirúrgicos, menos infecciones, menos días en UCI, menos días en ventilador, menos días en el hospital, menos costos también. Y uno de esos es la arginina, que ayuda muchísimo en lo que es la cicatrización de heridas. Muchísimo, muchísimo. Miren, por ejemplo, además de los nucleótidos, vean ustedes un ejemplo de cuánto darle al paciente. Hay pacientes que no pueden comer por vía oral, entonces tenemos que darles nutrición parenteral. Hay pacientes que no pueden comer por boca, se les puede colocar una sonda nasoenteral para nutrirlos. Pero no podemos permitir que el paciente siga comiendo poco por boca, porque no alcanza su requerimiento. Y esto está apoyado en muchas guías de recomendaciones, ¿no? Entonces no hay que tener miedo al cambio. Valiente no es quien no tiene miedo, sino quien lo vence. Y la única forma de vencerlo es haciéndolo, estudiando, preparándose, teniendo la base científica para tomar las mejores decisiones. ¿Preguntas? Vamos ahora a la otra clase.